¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Cero Miedos, el podcast dedicado a hablar de temas que no tienen explicación, temas que pueden decir que son raros o que simplemente te quitarán el sueño. Como siempre digo, recuerden que no están solos en su habitación y los invitamos a que puedan ponerse cómodos, traigan una bebida, apaguen las luces y escuchen este podcast. Bienvenidos. Mi nombre es Chus. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando, preferiblemente en la noche, para nosotros poder acompañar esas noches de insomnio. Mi nombre es El Chino, así que espero estén listos para las historias o la historia que tenemos el día de hoy. Bueno, las dos historias que tenemos para el día de hoy. Sí. Una extranjera y la otra guatemalteca, así que creo que eso nos va a caracterizar en este podcast. Siempre va a ser uno local y uno extranjero para que haya una diversidad y que podamos conocer hasta nosotros mismos nuestra propia Cultura. nuestra propia cultura y lo que pasa en nuestros alrededores prácticamente. Gracias por el apoyo que hemos tenido en los últimos 12 episodios. Es cierto, no somos una gran comunidad, pero hacia eso vamos. Y precisamente tocando el tema regresando un poquito del programa pasado, si no lo han visto, por favor, les invito a que lo vean. Hablamos sobre el puente del incienso y resulta que hoy precisamente pasé viendo el puente, hasta que venía del trabajo, y quitaron muchas mantas de que decía Dios te puede salvar, Dios te puede ayudar, ese tipo de cosas, vamos. Ya no están en el puente, del lado derecho, fíjate. Del lado yendo hacia la universidad. Sí, cabal, fíjate, no sé por qué, no sé si lo hicieron de mala fe o tal vez simplemente no quieren que... ¿Qué sería lo más probable? Que sería de mala fe. Mucha gente a veces lo usa como para... Ajá. Recuerden que al final algunas cosas pues siempre hay que usar el lado lógico para poderlas entender, vamos. Pero hay muchas otras cosas que simplemente, aunque le busques 3 pies al gato, O sea, no es bueno. no siempre va a ser algo paranormal, no siempre va a ser algo fuera de este mundo, sino que simplemente a veces tiene lógica, a veces tiene su explicación y muchas veces no. Así que espero estén preparados para el día de hoy. ¿Ya estás listo para empezar con el tema? Claro, una pequeña introducción. Hoy hablaremos acerca del país del sol naciente. En ese país se cuenta un sinfín de historias, un sinfín de acontecimientos, también un sinfín de muertes. Hay un bosque muy famoso en este país y pues hoy vamos a enfatizar en un tema bastante controversial. Habla, decinos cuál es el tema. Ok. Así como se los adelantamos en el podcast anterior, esta vez vamos a hablar de un... No se podría decir asesino serial. No se podría, sino que simplemente es un asesino que su caso fue muy controversial. Su caso hizo que el mundo volteara a ver a Japón, cosa por un tema que casi nunca se da ¿En Japón? Entonces hoy vamos a hablar y conocer un poco de la historia de Issei Sagawa, el caníbal japonés. Así que también acaba de mencionar una pequeña advertencia. Se van a tocar temas muy fuertes, se van a hablar de asesinatos, de cosas bastante macabras. Entonces igual la salvedad de que si son personas susceptibles al tema, por favor dejen su like y váyanse. Pero sí, si son muy susceptibles, pues les indicamos de que pues sí, vamos a tocar unos temas así. Y por favor siempre apóyenos con su like, siempre dejen algún comentario, si que muchas no dan miedo, si dan miedo, qué sé yo, opinen lo que sea. Y si quieren que toquemos algún tema en específico, bienvenido sea en la caja de comentarios. Y correcto. Gracias por los que le han dado like. Así que, como dijo Jesús,
apaguen la luz, pónganse audífonos y sumérjanse en la historia de Issei Sagawa, el caníbal japonés. Issei nació un 26 de abril de 1949 en la ciudad de Kobe, Japón. Y tristemente la vida de Issei estaba destinada a ser anormal, por decirlo de esa forma, a ser diferente. Desde antes que naciera Issei, su mamá ya había tenido un accidente estando embarazada de él. Se había caído de las escaleras y eso mismo hizo que tuviera un punto de aborto. No, hizo que diera a luz prematuramente, cosa que hizo que Issei naciera. Casi pudo haber muerto en ese proceso, pero no murió. Issei viene de una familia relativamente de clase alta de Japón, y eso ya es bastante, clase alta de Japón, porque su papá era presidente de la empresa de agua Kurita en Japón. Entonces era de una familia completamente rica, se podría decir, una clase alta. No tenía por qué, o sea, no es la típica historia de padre ausente, padre abusador, sí, pues. O sea, es una historia completamente diferente, en la cual muchos le dicen que el origen es de esto, de cuando la mamá tuvo el accidente. Aparte de que ese accidente le hizo que Issei tuviera muchos problemas de salud. Muchas complicaciones de salud. Correcto. Ajá. Uno de ellos era en el intestino delgado. Que eso, afortunadamente, no acabó con su vida. Claro, haciendo énfasis en afortunadamente para él. Entonces, como te digo, desde muy temprana edad, él mostró muchos signos de ser solitario, ser un niño retraído, ser un niño que no se juntaba con muchas personas, que no era el típico social de hola, ¿cómo estás? Del tipo japonés de hi, sino que era una persona muy retraída, una persona muy solitaria. Además del accidente le provocó que tuviera retraso en el desarrollo, que lo hizo inclusive aún más introvertido de lo que ya era eso. Entonces de por sí era rechazo, se podría decir. Sí, de por sí era un rechazado social prácticamente, y eso lo hizo ser más rechazado social. También tenía mucha dificultad en la comunicación. O sea, aparte de todos los problemas que ya traía, le costaba comunicarse, o sea, expresarse. Entonces, más problemas a la olla para agregarle más problemas al asunto, sí, claro. Como te digo, su familia era adinerada y de una educación excelente. O sea, no, como te digo, no tenía nada que envidiarle a otras familias. Inclusive, o sea, las familias tenían que envidiar a ellos todo lo que tenían, lujos, todo. Durante su adolescencia, aquí ya nos vamos a saltar acá, porque la historia de Issei, aunque no lo crean, no es muy larga, es corta, pero hay muchos detalles que uno va diciendo, ok, ya aquí se entiende cómo se formó ese camino. Sí, generalmente para ese tipo de personas siempre se van dando ciertos signos, tanto en la persona como en el entorno en el que andan. Por ejemplo, tenemos lo que hablamos el primer programa de José María y Mariano, que tenían ciertos indicios, vamos. Correcto, como te digo, en su adolescencia Issei se obsesionó con la idea de ser aceptado
y querido por los demás, específicamente por el sexo femenino. Pero su comportamiento torpe y su dificultad para expresarse lo hacía incapaz de relacionarse con éxito con las mujeres. Entonces eso lo hacía ser más retraído todavía. O sea, aunque él quisiera, esta inseguridad y rechazo por parte de las mujeres lo llevaron a desarrollar fantasías sexuales violentas, o sea, desde la adolescencia. Y en última instancia caníbales. O sea, desde la adolescencia ya traía esto. Ya traía como que esa perturbación mental. Esa perversión. Ese cliché más que todo, ¿verdad? Correcto. Como te digo, a medida que crecía, su fascinación por el canibalismo se intensificó. Y comenzó a buscar literatura, relatos sobre crímenes y actos de canibalismo. Estas lecturas hicieron que creciera y alimentaran más su fantasía, sus deseos por querer experimentar eso en algún momento de su vida, pero obviamente no era tonto y sabía que si en algún momento él hacía eso, su mundo iba a cambiar completamente. O sea, era tonto, pero listo al mismo tiempo. O sea, todavía tenía un grado de conciencia. ¿Te podría decir que todavía tenía conciencia? Se podría decir que sí. Y aquí empezamos ya. En 1981, o sea, aquí ya nos saltamos bastante. En 1981, Issei viajó a París para continuar con sus estudios. Claro. Con sus estudios universitarios, allí se matriculó y se especificó en literatura. O sea, a él le gustaba escribir poemas. Sin embargo, su estancia en París solo exacerbó sus problemas emocionales, aislamiento social. Se encontraba en una ciudad extranjera, no conocía a nadie, o sea, más rechazado todavía, más, o sea, sos de la persona, sos el extranjero, sos el apestado, prácticamente, por decirlo así, porque, o sea, ¿a quién le interesa? Un pobre día, le podríamos decir. Prácticamente, y sentía que él no encajaba en esa sociedad europea de aquel entonces, o sea, un asiático en Francia, solo. ¿Qué iba a hacer? O sea, no era muy querido que se diga en aquel entonces. Y más que todo que en Francia se vive eso de que también ellos son muy superficiales. Su cultura es muy superficial. Obviamente pues sabemos que París es la capital de la moda, entonces ya te imaginas un mundo superficial, ya imaginas ese cierto rechazo a alguien introvertido, a alguien que no hablaba, que no podía expresarse muy bien, que era muy estudioso, me imagino. Sí, o sea, un típico nerd. Prácticamente, por decirlo así, pero obviamente había un lado oscuro que nadie conocía aparte de él. Un friki. En esa estancia, en ese tiempo, él se obsesionó con una compañera, con una estudiante holandesa de nombre René Hartevelt, pero que para acaso le vamos a llamar René, para no complicarnos la vida. Sí. René tenía 25 años. Era una joven carismática, amigable, y la atención que recibía de los otros hombres aumentó los sentimientos de envidia de Issei. O sea, ella era el centro de atención mientras él era un rechazado y o sea, es como enamorarte o sea, prácticamente era la bella con la bestia. Era su crush, por decirlo de esa forma. Entonces, el pobre diablo enamorado, o sea, como diría el nerd enamorado de la popular. Prácticamente, o como dirían en Shrek, el lobo los enamoró de la princesa. Ajá. Entonces, su obsesión por René
se convirtió en una fantasía fija en su mente. O sea, ya no solo era la quiero estar con ella, sino era quiero tenerla, poseerla. O sea, pues ya ya era sé. una obsesión enfermiza. Ya se había convertido como en un depredador, podríamos decir así. Correcto, como te digo, o sea, eso era una sed de decir, quiero poseerla y ser uno con ella misma. No importa cómo. ¿Cómo va? Bueno, sí, sí, sí. Sus pensamientos se volvieron cada vez más oscuros y perturbadores. Y se convenció que la única forma de lograrlo Ujú. era a través del canibalismo. O sea, su mente tan perversa le dijo, la única manera que puedes estar con ella es si te la comes. La única manera que ella esté dentro de ti y que sean uno mismo es que te la comas. Ajá. O sea, estamos hablando que su mente sí estaba completamente retorcida. El 11 de junio de 1981, Sagawa la invitó a salir prácticamente, por decirlo así. La llevó a su apartamento bajo el pretexto de que iban a estudiar algunos poemas que había escrito. O sea, es ingenuo, sí, pero también puedes entender que ella, o sea, no cómo puedes desconfiar de una persona que no se mete con nadie. Ujú. Que aparentemente no mataría ni a ninguna mosca, ¿verdad? Correcto, entonces ella, ser buena persona, dijo, ok, vamos a estudiar tus poemas, quiero escucharlos. Ya adentro del apartamento, aquí ya empezamos, aquí vamos directo al grano. Ajá. Le ofreció una bebida. Y mientras René se encontraba de espaldas, sacó un rifle que había comprado días antes y le disparó en la nuca o en la cabeza. René murió instantáneamente, sin decir nada. Ujú. El acto de asesinar a René desencadenó en Sagawa una sensación de euforia y satisfacción. Al fin estaba llenando eso que sentía, ese vacío. Ujú. Finalmente había logrado su objetivo de tenerla bajo su control, que era lo que principalmente quería, poseerla. Pero sus depravadas fantasías aún no estaban satisfechas. Quería más, a pesar de que ya la tenía para él solo prácticamente. Quería más. Ujú. Sagawa comenzó a mutilar el cuerpo y llevó a cabo actos de canibalismo, consumiendo partes de su cuerpo. El momento de satisfacción duró poco tiempo y pronto se enfrentó a la cruda realidad de lo que había hecho. Desesperado por ya decir, ok, ya la maté, ahora qué la hago. Trató de cubrir sus huellas de los restos. ¿Cómo? Al menos intentó hacer algo. Como pudo. Como pudo. Ya con el cuerpo desmembrado, con el cuerpo de René, lo metió en una maleta. Bajó de su apartamento. Tomó un taxi. Ujú. Y fue a un parque por el río Sena. Dejó la maleta ahí y regresó a su apartamento. Y hizo como que si nada hubiera pasado. Sí, pues. Entonces, en ese entonces, una pareja se
se dio cuenta de la maleta y encontró el cuerpo de René. René. Entonces llamó a la policía llegó, investigó y no pasó ni un día cuando dieron con Issei. Isagawa. Correcto. Obviamente el taxista dijo, ok, vio la noticia en la tele y dijo, ok, yo llevé a ese muchacho. Obviamente confesó. Entonces la policía lo arrestó de inmediato. Durante el interrogatorio, Sagawa confesó sin remordimiento alguno los detalles macabros de su crimen. Las pruebas eran abrumadoras y no había duda de su culpabilidad. Obviamente, ¿cómo vas a dudar de que ¿Y quién se lo zafa? Claro. Ok. O sea, el caso de Issei en ese momento atrajo mucha atención de los medios, tanto en Francia como en Japón. Obviamente un extranjero, un japonés encontrado en Francia asesinando a una chica, era algo que no se veía en ese momento. Era la época de los asesinos seriales. Era 1980 y era más contemporáneo. Sí. La familia de René estaba devastada y horrorizada por la brutalidad del asesinato de su hija. O sea, ¿quién no va a estar así al enterarse de que tu hija, que estudia en otro país, fue asesinada por una persona? Y de tal manera. Entonces, y ya pues en el juicio, porque al final en el juicio tomó un giro sorprendente. Los informes psiquiátricos concluyeron que Sagawa sufría de diversos trastornos mentales, incluyendo canibalismo, necrofilia y trastornos sexuales que lo hacían inimputable. Es decir, capaz de ser juzgado y considerado legalmente responsable de sus acciones debido a su estado mental. O sea que en teoría por su estado mental le quitaban el cuentazo. Entonces, ¿qué pasó? Vino el papá y dijo, ok, no te recuerdo, al final era una familia de clase alta. Dijo el papá, ok, entonces que pague su condena en Japón. Y movió mar, cielo y tierra y pagó lo que tuvo que pagar para que su hijo fuera deportado a Japón. Entonces en Japón fue ingresado a una institución mental. A pesar de la repulsión y la indignación pública por su liberación en Francia, después de solo 2 años de internamiento, los médicos japoneses lo decidieron legalmente sano y fue liberado. La liberación de Issei generó un escándalo y enojo masivo. Muchos consideraron que había evitado la justicia por sus atroces crímenes y que su condena en una institución mental no era suficiente castigo para la brutalidad de los actos que había cometido. O sea, 2 años en una institución psiquiátrica solo porque estaba chiflado. Estaba loco, supuestamente. Sí, claro. Supuestamente. Y como te digo, aunque Sagawa fue liberado después del crimen, obviamente su vida, ¿cómo crees que terminó? O sea, ¿cómo crees que después de los actos, después de que a la pobre de René le dispararon en la cabeza,
vio el cuerpo tirado, Se la comió. Le practicó necrofilia. abusó del cuerpo. Después de abusarlo, cortó los muslos, Ajá. los cocinó, buscó cómo consignar carne humana, la cocinó, se la comió, guardó todavía carne porque había carne en la refri cuando llegaron a hacerla. Ajá. La tiró en de una maleta. La encontraron. ¿Crees que es suficiente castigo 2 años en una institución? Obviamente, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó con él? Escribió libros, dio conferencias y muchas personas lo vieron como una inspiración de superación. Se hizo millonario conforme a sus libros porque muchas personas lo compraron por escuchar su historia. Pues por el morbo o al escuchar la historia. A la vez. O sea, mientras alguien fue asesinada, comida, ultrajada, hecho tantas cosas con su cuerpo, el otro estuvo bien, gracias. Escribiendo libros, haciéndose famoso, haciendo dinero. Solo porque dice que estaba Enfermo y se rehabilitó, se podría decir. ¿Y al final qué pasó con él? pues tuvo una vida, como te digo, llena, sin ninguna preocupación, hasta que falleció el 22 de noviembre de 2022. Hace unos meses. Sí, Hace unos meses falleció. Y hay, imagino que se podrá encontrar algún tipo de conferencia de él en YouTube. Sí, ahí está, los libros están a la venta. O sea, el libro dice, y ahí está, prácticamente, o sea, como te digo, lo puedes comprar. Veamos de que también a veces la justicia pues no siempre se da. Muchos dirían, bueno, que lo mataran o qué sé yo. O sea, pero recordemos de que la justicia no siempre cae con el mismo peso. Algunas personas pueden excusarse de algún problema mental o de repente de padecer de algo físico. Lo hemos visto aquí en Guatemala con muchas personas que las han arrestado y salen más de alguna excusita o se hacen los enfermos y lamentablemente la justicia les hace caso. Y me imagino que con Isagua pues al parecer fue así. Imagínense la conciencia de esta persona, si es que todavía tenía conciencia. Hacer lo que hizo es algo repulsivo. O sea, no podemos decir de que, bueno, qué bueno que se superó. Es algo repulsivo comerse a una persona. Resulta que testimonio de muchos caníbales que han interrogado, que le han preguntado qué sabor tiene la carne humana, y en su mayoría ha dicho que tiene sabor a cerdo. Sí, es lo más parecido. Ajá, entonces la verdad es que sí es una historia bastante fuerte, con un final no feliz, un final... Depende de qué lado lo veas, simplemente. Yo lo veo al lado justo y realmente no... Pero te digo, si lo miras del lado de René, obviamente eso no quedó bien. Pero si lo miras del lado de Issei, tuvo la vida que quiso, pagó por lo que hizo, no como debía, pero posiblemente ahora ya esté en el infierno. O puede que no. Recuerda que entre todas las criaturas nosotros somos los únicos que tenemos el don de redención. ¿Crees que esa mente tan perversa pudo haber sentido remordimiento en algún momento o pedir perdón por algo? Recuerda que durante el tiempo que uno va creciendo, la vida pasa, cada paso que es te hace más sabio, más... No creo.
Yo considero que tal vez, no sé, yo la verdad le doy el beneficio de la duda. Da un gesto de injusticia esa historia. Correcto. Simplemente es algo estúpido venir y solo porque, al menos gracias a Dios, ahora las leyes son diferentes y ahora sí tiene que haber una comprobación exacta de qué tenés, o depende de tu... Solo imagínate, le cortó de la nada los sueños, esperanzas, ambiciones a esta chica, y considero de que a como quedaron las cosas, no creo que sea tranquila. No sabemos si de repente el espíritu de René clama por justicia, o tal vez con la muerte de Isagawa, tal vez René al fin pudo descansar en paz. Pues nunca se sabrá esa historia, nunca sabremos qué es de René en el otro mundo. Así que simplemente espero que de verdad Issei se esté revolcando y se esté quemando en el infierno por su crimen, cortándole la vida a una joven inocente que solo... O sea, al final, si te das cuenta, obtuvo lo que siempre quiso en la vida. Atención. Y al final la tuvo. Al final se hizo popular, pero no de la manera que era. Correcto. Pero tuvo la atención que quiso toda su vida. No de la mejor manera, pero la tuvo. O sea, interesante. Perturbador e interesante. Y así es la historia de muchos asesinos, de muchas personas que quitan la vida por pensamientos banales, sí, inmundos. Por no diferenciar, o sea, él sí diferenciaba lo bueno y lo malo. O sea, él todavía pensó y dijo, no lo voy a hacer. O sea, ¿sabías que en una entrevista que le hicieron cuando él tenía, cuando le hicieron una entrevista, dijo que cuando él tenía, no recuerdo, 16 u 8 años, dice que estaban en el colegio o en la escuela y su compañerito se lastimó el muslo, la parte del muslo, y dice que en ese momento que vio la carne de su compañero colgar de su muslo, hizo que aún le crecieran aún más esos pensamientos, esos deseos. O sea, 6 u 8 años, no recuerdo bien la edad, pero es, imagínate, a esa edad sos un niño. O sea, lo único que pensás es en jugar, en qué te va a traer Santa Claus, qué te va a traer los Reyes. Pues estamos hablando en un sentido latino. Sí, pues, pero te digo, es muy diferente. Sí, pues, pero lo que sucede es que también veamos la crianza de los japoneses, de las personas asiáticas, es muy estricta. Es muy estricta y a veces hasta puede ser cruel. Se podría decir que la presión social que ellos llevan, miramos el índice de suicidios de Corea del Sur, con el tema de que si no pasas ciertos exámenes arruinas tu vida totalmente. Tenemos el caso de una influencer que viene de Corea, que se pasó a vivir aquí en México, donde aquí encontró esa libertad que en Corea no la tenía. O sea, puede que también esa presión social o ese rechazo que él llevó llega a tener un montón de perturbaciones. Así que la moraleja o la enseñanza de esa historia es: nadie es más que nadie, nadie más que otro, y la discriminación o el rechazo en cualquier forma es mala. No sabes qué monstruo potencial estás creando. Correcto. O sea, tampoco se les decimos vayan a hablarle a cualquiera, pues, o sea, no. Pero sí es bueno a veces a una persona introvertida saludarlo. Con un hola es más que suficiente. Correcto. Se dio el caso en Estados Unidos de uno de los niños que fue a disparar, fue a hacer una matanza en un instituto, donde salvó a una nena de 7 años solo porque era la única que le decía hola al entrar. Imagínate.
Sí, a veces una palabra puede cambiar el futuro de muchas personas. Entonces, esta es la historia de Issei Sagawa. Datos más, datos menos. Recuerden que Al no final, todo lo que decimos acá está escrito en piedra, entonces podemos tener otros errores y si nos equivocamos, pues escríbanlo en los comentarios, pónganlo, diciendo ya les faltó esto, les faltó lo otro, pónganlo, porque al final aquí el punto es retroalimentarnos, conocer una parte de estas personas que el mundo los ha tratado mal prácticamente y que han tenido una vida difícil. Tal vez en el caso de Issei no tanto, pero nunca sabemos quién sí tiene una buena vida o quién ha sufrido más, quién ha sufrido menos. Así que, bueno, digo, esta es la historia de Issei Sagawa, el caníbal japonés que vivió toda su vida para contar sus hechos. su hechoría. Al menos solamente fue una persona. Por lo que sabemos. Tenemos la historia de otro, que es el de México, que se comió a muchas ancianas. Y esa es su historia, es un relato para un próximo podcast. Así que ahora Entramos al segmento nacional. Guatemala. Guatemala. Entonces, como les digo, lo que nosotros queremos es, sí, vamos a tocar temas, como les digo, faltan muchos asesinos, faltan muchas teorías conspirativas, inclusive hasta estoy pensando en la teoría, ya tengo más o menos avanzado la investigación sobre un caso de conspiración aquí en Guatemala. Buenísimo. Entonces, dejen sus comentarios, muchachos, escríbanlos ahí. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren ver? Y como les digo, ahora Jesús, ahora Chus, nos va a contar una de las leyendas más interesantes, tal vez no la más famosa, porque sí es famosa hasta cierto punto. Ok. La historia que contaré hoy fue una de las historias narrativas del famoso escritor don Héctor Gaitán. Él habló sobre esa historia, la cual en paz descanse, el cual pues tiene un toque bastante místico, bastante fantástico y a la vez algo perturbador. La historia que les contaré, la versión que les contaré en este momento es una recopilación de historias que yo he escuchado, soy muy sincero, yo he escuchado de diferentes personas guatemaltecas dedicadas a la escritura, dedicadas a la literatura y dedicadas a la investigación de lo paranormal. La historia de hoy se llama La Tatuana. Como lo decían anteriormente don Héctor Gaitán, que en paz descanse, esa historia se da en la época de la colonia, en la época de la conquista. Pero la historia que les contaré es un poquito más actual. Resulta que había una chica, una joven, en un pueblo de Guatemala. Pensemos en Ciudad Vieja, que es en la ciudad donde se cree que ahí estuvo la Tatuana. En esta ciudad habitaba una chica hermosa, de tez morena, no era blanquita, sino que era de tez morena, ojos penetrantes, cabellera oscura y larga, y un rostro tan hermoso que a cualquier persona que la mirara quedaba encantada. Por alguna X o Y razón, esta chica quedó solterona. Tuvo muchos enamorados que le dio muchas riquezas, le daba casas, le daba animalitos, le daba muchas cosas, pero que nunca quedaban con ella, nunca se casaban. Resulta que ella tenía ese don o esa facilidad de poder encantar a los hombres, no solamente por su belleza, sino que por su gracia, y hacer que otros hombres se fijaran en sus amigas, en conocidas o personas que le pedían ayuda para que les pudiera hacer caso. Ahí se escuchaba mucho el tema de que el amarre, los encantos, que tal pócima y quedara rendido, tal cosa y él va a ser tuyo.
o tal cosa y ella va a ser tuya, porque no solamente con hombres pasaba la fascinación con ella, sino que también con mujeres. Había mujeres que se enamoraban perdidamente de ella al punto de la locura o incluso del suicidio. A ella pues llegaban muchas personas que tenían alguna fascinación con otra persona, por ejemplo pedir un favor, y a ella le pagan con especies, le pagan con animalitos, casi como les comentaba. Incluso un terrateniente, trato de hablar un poquito más en la época actual, estamos hablando ya del reino de Guatemala. Había un terrateniente que venía de México que se enamoró perdidamente de él. Tanto fue así que le dejó una gran finca en lo que hoy se conoce como Chimaltenango, el Tejar. En esta finca le dejó con tal de que ella le hiciera caso, con tal de pasar una noche con él. Claro, ella lo aceptó, mas sin embargo nunca consumaron lo que él quería. Tanto fue la necesidad y el deseo de esta persona que se volvió loco, llegando a estar en un estado totalmente la dislexia. Deplorable. Eso. Que lo voy a Deplorable. Eso, la dislexia. Estaba hecho lata. Así digámoslo, estaba hecho lata. Tanto fue la desgracia de este terrateniente que su familia en México se dio cuenta de las condiciones que él estaba. Tenía familia aquí en Guatemala y empezaron el rumor de que ella lo había hechizado, que le había hecho algún encanto, algún embrujo. Y eso que en aquellos entonces la magia era un súper tabú. Mas sin embargo, eso de la hechicería, de la magia, de que consulto, que quiero, que un favorcito, eso viene desde antes de Cristo. O sea, eso siempre ha estado latente y siempre en toda nuestra historia. Pues resulta que empezaron el rumor de que esta chica hacía ese tipo de trabajitos, ¿va? De ese tipo de amarras, ese tipo de favores, porque resulta que muchos de los favores que hacían, porque las personas simplemente no amaban a las personas con las que ellos estaban, la única forma de poder salir de ese embrujo era quitándose la vida. Y eso conllevó a una psicosis social en ese entonces de ese pueblo. Hablamos de Ciudad Vieja, podría ser Santiago de los Caballeros, que empezaron a acusar a esta chica de bruja. Estamos hablando de que incluso se llegó a decir de que ella tenía un pacto con el diablo, porque el mismo diablo se enamoró de ella. Decían que ella era una chica alta, muy alta, esbelta, una cara hermosa, sus ojos eran negros, pero de una mirada profunda que te cortaba el alma con tan solo verte. Y su voz era tan melodiosa que con un par de palabras ya quedabas encantado. Sus atuendos siempre eran rojos y negros, y de vez en cuando un blanco. Ella decía que se vestía rojo porque era el color que más le favorecía. Llegó al punto de esa psicosis donde resulta que murió una señora a manos del esposo. La señora le pidió favor a ella y el esposo la mató a ella. Okay. Porque ya, o sea, la amaba y a la vez la detestaba. O sea, cuando se trata de ese tipo de favorcitos, amarres, jamás va a ser un amor genuino. Jamás se puede comparar con un amor de verdad. Y eso conlleva a la infidelidad, a la falta de felicidad y sobre todo a la falta de amor. Puede haber un deseo, pero jamás un sentimiento. Resulta que decían de que ella tenía, que el mismo diablo se había enamorado de esta chica, que a veces la miraban rondar en noches de luna llena, precisamente en los meses de octubre, noviembre, diciembre, caminar sobre su finca, caminando, vestido rojo, hablando sola.
Pero no sabemos si realmente estaba sola. Puede que alguien más la estaba acompañando. Pues se dio entonces el momento en que murió esta señora, y no era cualquier señora, era una señora de alta sociedad. Entonces la familia definitivamente influyó para que fueran en contra, porque, o sea, aparte que el señor la mató, se suicidó. Entonces influyeron para que las autoridades fueran a apresar a esta chica. La apresaron, la condenaron. En ese entonces no había interrogación. Simplemente sos bruja, te vas a la hoguera. La condena a ella era la horca. En ese entonces era la manera más fácil de poder matar a alguien. Horas antes, como siempre se ha dado, le dieron un último favor, un último deseo. Y hay una que pidió. Un octavo igual que mi plus. No sé. Exacto. Un octavo. Tenés razón. Es que guarito. Pidió licor. Pidió un carbón sí. Y pidió un vestido rojo. Ella andaba obviamente con el traje de presa. Y no pidió nada de comer, solo el trago, el carboncillo y el vestido. Todo el mundo relata que ella pues dibujó un barco. Se subió en él, un barco en la pared de la celda. Una celda oscura, solamente le pegaba un rayo de luz por medio de una entrada de luz. No tenía baño, entonces se imaginan cómo apestaba eso. Pues en realidad nadie sabe si realmente fue un barco o dibujó otra cosa. Porque dicen que la historia relata, o las personas relatan, de que solo escucharon un rayo, un estruendo. Solo se habló un dialecto muy extraño con la voz de ella, en el cual durmió a algunos guardias, que cuando encontraron, o cuando después del estruendo que sonó, después de lo que pasó, abrieron la celda porque la iban a llevar a la horca, y lo único que encontraron fue la botella vacía. Ni la tiza o el carboncillo, ni el vestido, ni ella estaban en la celda. Y dicen que no era un barco, pero nadie puede decir qué forma tenía el dibujo que estaba en la pared. Wow. A la fecha de hoy se cree que, o esa es otra versión, otra alternativa, otra historia, ¿cómo se le dice? Otro final alternativo, en el cual relata que ella se escapó con el mero de abajo, claro está, y que él la condenó a ayudar a las personas que se dedican a hacer ese tipo de favores, a darles el secreto para poder encantar a las personas. Otros la mencionan de que la condenaron a vagar durante toda la eternidad buscando un amor o alguien que se enamorara verdaderamente de ella, no por su belleza, sino por lo que ella era por dentro. Pero para mí, que ella está en un lugar indescriptiblemente horrible. Y esto es la historia de la Tatuana. Una historia un poquito diferente a lo que se escuchaba, pero que igual nunca deja de ser fantástica. Recuerden, el amor genuino es un amor que da fuerza, un sentimiento real que hará que una persona sea fiel y te elija por el resto de tu vida. Pero un amor falso, por medio de un favor, eso jamás será genuino y está condenado a terminar mal. Si amas de verdad, lucha por la persona, y si no sos correspondido, déjala ir, pero no te metas con cosas que te pueden rebotar. Correcto. Ahí sí que a este tipo de cosas, mucha creamos o no creamos,
siempre hay que tener un pequeño respeto, porque nunca sabremos qué hay del otro lado, nunca sabremos qué pasa si hago esto, qué pasa si me meto con estas fuerzas, qué pasa que si invoco esto. Entonces, muy interesante la historia. Hoy sí que prácticamente, como diría el maestro Gaitán, como me lo contaron, te lo cuento. Porque todo cabe en lo posible. Así que la historia que ustedes, porque al final apuesto que aquí van a haber muchas historias, muchos finales diferentes, porque recuerden que al final esa es la riqueza y esa es lo bonito de una leyenda, de que hay tanta variedad, tanto así como la Llorona que aparece en México, que hasta memes se hace que aparece en México, que aparece en Ecuador, en Perú, que hasta tiene más mías que Luisito Comunica, pero entonces eso es lo rico. Entonces, si tienen si ustedes conocen otro final de la Tatuana, pues escriban en los comentarios, díganos ahí, no, pues la Tatuana pasó esto. No, que era mi familiar. No, aquí nunca se sabe. Puede haber un descendiente directo. Resulta que hay un familiar, así dicen, que hay un familiar que vive en zona 1 de la Cigüeña, porque resulta, y les comento, que tanto como una Llorona como una Ciguanaba son espíritus que se convierten en este ente, o sea, que los convierten. Entonces va a haber un programa dedicado a ese tipo de temas, solo que vamos a hacerlo en un día especial, porque no cualquier día se puede hablar de ese tipo de cosas, ya que, miren, ya sea si ustedes creen o no en la religión, pero se respeta mucho la religión por la cual fue fundamental lo que es el cristianismo, que son los judíos. ¿Qué pasa? Para ellos el último día de la semana es el sábado y el primer día de la semana es domingo. El único día que se puede hablar, lo digo abiertamente, de duendes, de brujas y cosas así muy masacres, es en el sábado, que empieza a las 3 de la tarde del viernes a las 3 de la tarde del sábado. Entonces, si ustedes quieren que contemos algún relato suyo, si ustedes tienen alguna historia o algo por el estilo, en esta semana voy a publicar 2 fotos que yo capté en un cerro allá en Antigua, donde estaba muy curioso. Resulta que hay una foto donde hay unas piedras apiladas de una manera muy curiosa, donde al fondo yo no había visto, se ven como que unos ojos blancos, varios ojitos blancos, y una entrada como si fuera una cueva, como si fuera una casita ustedes tendrán la imaginación. Lo vamos a subir y por aquí puede aparecer, no sé. Puede que pueda aparecer acá. Aquí vamos a tapar aquí a los esposos y les haré una historia fantástica del Cadejo. Vamos a tener un poquito de música de fondo creada por mi persona, no sé si lo hacemos en otro programa. Y también quiero agradecer mucho a las personas que se han acercado a mí, a que me mira, ¿por qué no contas de esto? O mira, fíjate que me pasó esto, yo vi eso. Entonces, va a ser una pequeña recopilación de historias que me han contado mis compañeros de trabajo. Incluso hay una historia de los guardias de seguridad donde yo trabajo, que es muy curiosa, que es el siempre trabajador. Así le puede. Como les digo, si tienen alguna historia, mándenla por Instagram, escríbanos ahí como Cero Miedo. Escríbanos, síganos. Si tienen alguna historia que hasta ustedes digan, no, es que de repente aquí no importa, sea pequeña, sea larga. Aquí la historia nosotros la vamos a leer y ya pues quedan ustedes creer si es verdad o no es verdad. ¿Es verdad o no? Ajá. Entonces nosotros tratamos de hablar con la verdad y de hablar con las cosas como son. Pero como les digo, en algún momento siempre se nos va a salir algún dato o nos va a faltar. O tal vez no vamos a tener el dato exacto, vamos a tal vez una pequeña mención. Pero recuerden que eso es lo bonito de la cultura oral de Guatemala, que siempre, como decía Oscar, hay muchas versiones acerca de una historia, de una leyenda, y habrá muchos finales.
hay muchas historias, incluso hay una historia de El Sombrero y Diego, el duende. Esa es una historia muy fuerte que la contaremos en un programa muy especial. Entonces, hasta aquí llegó el programa de Cero Miedos. ¿Algún saludo, alguna recomendación, Oscar? Tomen agüita, tomen agua pura. Y no olviden respirar. Y como les digo, más que todo, gracias por el recibimiento que está teniendo el podcast. Realmente no solo nos apoyen acá, sino que también sigan el otro podcast, Cerotes Podcast. Ya vamos a terminar temporada en Cerotes Podcast, entonces, pero este no va a terminar, este sigue de largo. Entonces, espérennos para las siguientes historias. Como digo, si ustedes quieren que hablemos de un tema, yo creo que el siguiente tema vamos a dejar de espantos y nos vamos a ir a una teoría conspirativa, o posiblemente hablemos de ovnis. Porque a mí, yo tengo ganas de hablar de ovnis, tomando en cuenta que hoy, el día que estamos grabando, miércoles 26, hubo una audiencia en el Capitolio en Estados Unidos, wow, sobre el tema de los ovnis. Entonces, realmente creo que ya estamos llegando al punto donde vamos a decir, o sea, nos van a confirmar lo que ya sabemos, ¿no? Si se han dado cuenta en TikTok, en muchas redes sociales, el telescopio lanzado el año pasado, James Webb, ha obtenido muy hermosas fotografías de cosas que están completamente fuera del alcance de y aparte, Hubble. O sea, cosas que nosotros pensábamos cómo eran y a la hora no eran como nos lo imaginábamos. Entonces, resulta que ya tenemos una imagen y ya se confirma la teoría de los agujeros negros. Ahora falta confirmar la teoría de los agujeros de gusano y los agujeros blancos. Entonces, realmente creo que ya es un momento de que hablemos de ovnis. Y, o sea, créanme que sé que muchos van a decir, no, es que ustedes ya se han perdido la cabeza. No, yo les digo, una noche, contando ya una historia acá, lo vamos a pasar de una vez. Una noche, aquí yo salí a abrir el portón. Sí, porque yo entré en la moto. Ajá. Entonces salí a ver. No, ese día terminamos de grabar Cerotes Podcast, ya me acordé. Uh-huh. Ustedes se fueron y yo me quedé viendo el cielo y vi una luz. Pero, o sea, uno dice, no, aquí, por acá y toda esta parte de Misco, aviones. Toda esta parte de Misco siempre pasa un avión, como un dron o avión que anda por acá, ¿vos? Uh-huh. Eso es normal. Pero la diferencia de esta luz es de que no se movía. Y aparte no era como la luz de los aviones que se ve que hace así. Intermitente. O sea, sino que se veía esto, que hacía esto. Que giraba la luz. O sea, sí como que parpadeaba, pero no era el típico que va así. Uh-huh. Cuando un avión va así. No que ese se miraba que iba así. Sí, pues. Entonces yo me quedé viendo y dije, espera, ¿qué está pasando acá? Uh-huh. Entonces, cabal eso era acá en la sala y le digo, venga, Leo, mira, Leo, no sé si estoy loco o estoy delirando, Leo, pero mira que hay algo que está allá. Y se quedó viendo ella también. Y me dijo, pues se está girando. ¿No? ¿Y no lo grabaste? No lo detectaba muy bien el teléfono. Lo intenté grabar, pero lastimosamente no tengo un teléfono tan bueno para decir, sí, lo grabé con una cámara Full 4K. Resulta que muchas personas que se dedican al tema de la energía, los chakras, campos magnéticos, el chi, todo eso, hablan de que estamos entrando en una nueva era, una nueva época, en donde ese tipo de avistamientos van a ser normal. Y no nos extraña. Bueno, toda la comunicación, pero no nos extraña que de repente de la nada una señora le extraña y nos estén diciendo hola. No, inclusive, ¿te has dado cuenta los videos? Los 3 videos que salieron últimamente en los aviones. De sí. Una persona en Francia
Bueno, primero el de la chava, creo que fue de Estados Unidos, que dijo, no, es que eso no es humano, lo que está ahí no es humano. Muchas personas vieron que estaba hablando ella sola, nunca escucharon hablar al chavo que estaba con ella. Muchas teorías dicen que el chavo se estaba comunicando telepáticamente con ella, y ella contestaba normal. La chava salió asustada del avión. El otro que pasó en Francia, que dijo, no, yo me quiero bajar, aquí todos vamos a morir, estamos destinados a morir, así como destino final, ¿no? Pasó en Japón, también lo mismo. Sí, que bájenme, por favor, me quiero salir. Abrió la puerta o sea, ya iba a despegar el avión, no estaba en vuelo, pero ya iba a despegar el avión, y abrió la puerta y ¿se tiró? No se tiró, pues, pero, o sea, lo agarraron, y obviamente, bajaron a todos, porque de plano. Y el otro que pasó en China, no me acuerdo si fue China o Japón, pero creo que fue China, que una persona también exaltada en el avión, asustada, diciendo que una persona se estaba cargando su batería, o sea, estaba enchufada, era una azafata. Entonces, créanme que yo, como dicen, no creo ni dejo de creer. Entonces, aquí serán muchas teorías conspirativas, mucho como quieran llamarlo, pero estemos preparados para lo que viene, ya sea bueno, sea malo, no lo sabemos. Entonces, yo creo que el siguiente episodio va a ser de eso, fíjate. Creo que ya nos toca. Creo que ahorita nos estábamos despidiendo y este tema hizo que saliera. Entonces lo vamos a dejar un poquito picados. Vamos a tener algunos videos aquí. Vamos a poner algunos videos. Creo que nuestro editor ya se preparó más. Entonces vamos a tener unos videos así de ovnis. Me gustaría más videos aquí de Guatemala. Sí, vamos a Entonces, mi nombre es Chus. Mi nombre es El Chino. Y recuerden, jamás están solos en su habitación. Feliz noche, madrugada o día. Y espero que el día de hoy sueñen bien. Y si no, no lo cuenten. Y esperemos que ustedes no sean los próximos protagonistas de una historia que nos cuenten. O sí, quién sabe. Así que hasta la próxima. Y recuerden, nosotros somos Cero Miedo. Y nos vemos el próximo viernes. Adiós. Vale.